¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo soy Rodolfo Braganini, soy director comercial del Grupo Padova. Venimos, dentro de lo que es nuestras actividades de los últimos años, venimos haciendo comercialización o desarrollo de vivienda para venta. Y también tenemos esta visión, digamos, o esta misión de poder desarrollar la renta residencial en el Perú, empezando por Lima. Eh, digamos, esa es un poco la introducción. Ya venimos algunos años, digamos, pensando cómo hacer esto. Sí tenemos unos proyectos que están todavía en fase, digamos, de sacar los permisos y lograr, digamos, cerrar la financiación, que sin duda es un reto. Ya pronto les estaremos contando de qué trata. Pero sí nos ha dado un poquito de experiencia y de ver cuáles son los grandes retos que tenemos. Ya hemos pasado por todo lo que es la parte tributaria, todo lo que es la parte de análisis del mercado, ya nos hemos enfrentado, digamos, a los institucionales, a la banca, ya hemos conversado, le hemos dado varias vueltas a este tema. Más o menos, y hemos viajado un poquito y nos ha dado, no creo que el expertise, pero por lo menos algo de experiencia para poder decir cuáles son los factores más importantes que resolver para poder desarrollar este tipo de productos. Eso como introducción. Bueno, y realzo un poquito el hecho de que tú ya tienes estudiando esto más de 4 años y estás viendo el desarrollo de más de un proyecto hace tiempo. Entonces, todos los problemas ya te los has enfrentado desde varios ángulos. Desde varios ángulos, Excelente. todititos. Entonces, ¿por qué es importante hablar de renta ahora? ¿Por qué hoy en día la renta se está volviendo más importante que antes? No, personalmente creo que siempre ha sido importante. O sea, digamos, es interesante porque es tan importante que inclusive el INEI o el censo, los censos lo monitorean. O sea, cuando van y tocan puerta por puerta, le preguntan a la gente si la vivienda es propia o es alquilada. Y se lo preguntan en todos los censos. Y en el 2017, cuando se lo preguntan a la gente que vive en Lima, aproximadamente cuando específicamente le preguntan a la gente que vive en departamentos, le preguntan si son alquiladas o son propias, el 42% de esos departamentos se declararon en alquiler. Y la data es tan rica que si tú entras, me costó un poquito de tiempo surfear esa data. Si tú puedes inclusive ver cuál es la penetración por distrito, la penetración de renta en cada uno de los distritos. Y lo que uno pensaba es que la penetración más alta estaba en Lima Top, es decir, Miraflores, Barrancos, San Isidro, pero cuando empiezas a entrar a la data empiezas a ver distritos que te sorprenden, como Breña, como La Victoria, como Ate, y entonces este es un, digamos, fenómeno que cuando lo analizas es un fenómeno de tipo de vivienda que creo yo que son más propensas a ser alquiladas por el tamaño, por el precio, por la ubicación, por las cercanías a zonas de trabajo. O sea, yo creo que son más propensas que las casas. Las casas uno las tiende a ocupar más. Ahora, en casas, y este fenómeno no lo hemos estudiado, digamos, en casas tú tienes casas de varios pisos, donde tienes a varios integrantes de familia, donde posiblemente algunos se alquilen y otros no, y tienes los fenómenos de los cuartos. Entonces, yo creo que ya ese mundo empieza a distorsionarse un poquito y creo que sería interesante de estudiarlo, pero de nuestra parte no lo hemos hecho. Creo que hay estudios bien ricos, lo vi hace poco uno de inmigrantes, digamos, a dónde se están yendo. Yo creo que, digamos, suelta el problema, pero no resuelve, o sea, no analiza en profundidad lo que está pasando en esa migración, costos, ubicaciones, personas por vivienda. O sea, yo creo que no es cuantitativo, yo creo que solamente menciona, digamos, cuál es el problema y te deja ese interrogante de seguir investigando. Pero no creo que sea un fenómeno para resolver, o sea, porque ya estamos en el 2020. Yo creo que esto es un fenómeno que viene pasando hace tiempo y que se ha ido manejando bajo una sombra de informalidad total. O sea, lo que por lo menos tengo entendido es que el modelo de desarrollo inmobiliario formal y de crédito hipotecario formal, que no tiene tampoco tanto tiempo,
nunca atendió a este otro segmento, y entonces, ¿qué significa? Significa que las personas que en su momento querían vivir cerca a instituciones y que ya sea en Breña, La Victoria, o las personas que querían vivir cerca a sus fábricas o donde van a trabajar, ya sea en ATE, ya sea en Villa María del Triunfo, esas personas, si bien van a desear comprar una vivienda, inicialmente no van a tener oferta, o por lo menos una oferta a la cual puedan comprar dentro de como que el modelo formal, ¿no? Y lo que están haciendo es alquilar. Entonces, tradicionalmente se ha dado eso, se ha dado el desarrollo urbano en el cual en lotes pequeños uno está construyendo para encima y que ya existe esta idiosincrasia de que construyes 2 pisos para tu familia y haces un piso más de habitaciones o 2 pisos más de habitaciones y las alquilas. Entonces, en estas encuestas del INEI, claro, le preguntan al propietario o a una persona, oye, tú estás alquilando, pero no preguntan, por ejemplo, cuántas personas están alquilando y si esas personas son familiares o no. Porque ahí hay otros fenómenos más que van de la mano hacia el hacinamiento y un montón de problemas sociales que se van a dar y se dan tradicionalmente en este segmento, ¿no? Entonces, no se trata de inventar la rueda, sino se trata de cómo motivar que esto que ya existe de alguna manera se dé de manera más formal para que no sea tan fácil desarrollar estos productos informales, ¿no? Y tenemos condicionantes distintas de demanda en distintos lugares, porque, por ejemplo, tienes ciudades como Andahuaylas, Ayacucho, Cusco, que tienen universidades, colegios, y después tienes ciudades como Trujillo, ¿no? Que tiene otras actividades socioeconómicas y que tienes población flotante bastante grande, que viene de industria, que viene de mina, que viene de agro. Entonces, hay una realidad nacional que la gente sí demanda alquilar por distintas razones y que no es que tampoco se haya parchado esa brecha de la oferta de vivienda o el déficit de la oferta de vivienda con todo ilegalidad e informalidad, sino que gran parte de esto se parcha con el alquiler de habitaciones, en casas, en departamentos y en otros sitios. Entonces, Bueno, eso es pero es un componente de informalidad. totalmente, totalmente. O sea, digamos, que tengas un negocio y que no estés ya boleteando o no estés declarando impuestos, eso califica como... Claro, mira, un edificio de 7 pisos en un sector de Villa María del Triunfo o de San Juan de Miraflores que tiene departamentos de 100 metros cuadrados, en muchos casos se vende rapidísimo. Estamos hablando de absorciones de 10%. Y cuando ves a quienes han comprado, vas a ver que muchos compran al contado, porque es para alquilar habitaciones. Y no es que sea un mercado de 120 metros cuadrados, sino que en 120 metros cuadrados puedes poner 4 habitaciones. O puedes poner 3 habitaciones amplias y cada una con camas de 2 plazas, o con camas, con 2 camas de una plaza, plaza y media. Bueno, Este, nosotros tenemos, mira, te doy dos datos, digamos. El primero, un poquito para tener ordenada, digamos, las ideas, es que nosotros tenemos no es que nosotros tenemos, la forma de atender la demanda básicamente se sustenta bajo 4 elementos, digamos, y 2 son buenos y 2 son malos. Digamos, los negativos son el hacinamiento, digamos, que es lo que estás mencionando, y la invasión, digamos, obviamente, digamos, es para satisfacer la demanda. ¿Okay? Entonces, y hoy en día son elementos que tú ves, que son cotidianos no de ahora, sino de toda la vida, digamos. Las famosas invasiones. Lima se ha construido bajo un sistema, digamos, de hacinamiento y de invasión. Y ahí tú tienes dos elementos que son los positivos, desde la óptica que nosotros vemos, que es la venta de departamentos, digamos, o creación de vivienda nueva, casas, lotes, vivienda nueva en general, y la segunda a través del alquiler, digamos, son las cuatro herramientas. Siempre han existido y siempre existirán. Ahora, dentro de eso, siempre nosotros, o en mi caso, yo he estudiado, o he tratado de estudiar bastante lo que se hace en Santiago de Chile, por la cercanía y por el desarrollo que tienen ellos en la parte de renta. Y siempre el prejuicio, digamos, con respecto a Lima versus Santiago es que Santiago es una ciudad diferente al Perú, o a Lima. Y yo personalmente creo que no es así. Yo creo que sí ha tenido un desarrollo como ciudad muy fuerte, digamos, sobre todo lo que es en la zona top de Santiago, pero cuando empiezas a irte más hacia, o sea,
más hacia la periferia, empiezas a ver elementos que son muy parecidos a los que tenemos nosotros, digamos, Estación Central, Independencia, San Miguel, digamos, y empiezas a hacer símiles entre barrios, ¿okay? Entonces, oye, yo creo que Estación Central se parece mucho a lo que es La Victoria, o lo que es, digamos, Breña, o lo que es, y Ñuñoa se parece un poco a lo que es una transición entre lo que es Jesús María con San Isidro, y empiezas a hacer símiles entre zonas y barrios. Y, digamos, personalmente creo que las densidades, digamos, por vivienda, o sea, las personas que habitan en las casas, se están empezando a parecer mucho a lo que está pasando en Santiago, que son en Lima metropolitana, estás hablando de menos de 3 habitantes por vivienda. Lo mismo está pasando allá. Y, digamos, y si nos metemos al tema de la renta, te empiezas a dar cuenta que, y también existe esta data en el censo, y hice una comparación entre lo que es Santiago y lo que es Lima, empiezas a ver cuáles son las incidencias demográficas con respecto a la tenencia de vivienda o al alquiler de la vivienda. Es una curva bien simpática que empieza a volverse mucho más pronunciada, digamos, cuando una persona llega a los 35, 45 años. O sea, a los 40 años tú tienes una mayor incidencia de compra que de renta. Y cuando estás en el rango de 25 años a 30 años, existe una mayor, digamos, probabilidad de que la gente esté alquilando que comprando. Y las dos curvas, ciertos matices, se comportan muy parecidos. Entonces, y la diferencia que tú tienes es que en Santiago tienes más de 120 edificios exclusivos para renta, solamente para renta, digamos, diseñados desde, o sea, bajo el concepto de multifamily, y en el Perú tienes 0. Entonces, eso para mí es, la primera indicación de que no es que existe una diferencia entre el consumidor o el tipo de, digamos, cliente que tienes en Chile versus el tipo de cliente que tienes en Lima. Yo no creo que haya una diferencia tan sustancial para soportar 120 edificios en crecimiento, en Santiago, y 0 edificios en Lima. Yo creo que las cosas no están por el tipo de cliente, sino están más por el lado de las condiciones que se han desarrollado para poder generar este tipo de negocios. Y ahí es donde empiezan los problemas. Eco. Entonces, ¿qué problemas enfrentaríamos hoy como desarrolladores inmobiliarios si es que queremos entrar a vender este tipo de proyectos? O sea, tal vez a nivel normativo tengo la opción, no sé si es vivienda colectiva o las áreas mínimas del reglamento de ahorita, ¿no? De vivienda social. A ver, personalmente no me he metido a profundidad a todo lo que es vivienda colectiva. Digamos, yo entiendo vivienda colectiva bajo otros, digamos, otros conceptos, digamos, o sea, digamos, adulto mayor, estudiantil. Y, digamos, si esa es la concepción, digamos, son concepciones que requieren más servicios. ¿Sí? Digamos, tienes cuartos y tienes áreas que proveen servicios adicionales a esos cuartos. O sea, es increíble que, digamos, que tengas cerca a las universidades casas grandes que, digamos, hospedan a estudiantes y estén bajo un régimen informal. Sí. Eso debería estar en un régimen especial. Digamos, no sé si alguna vez ha sido alguna casa de adulto mayor, Sí, que también. las hay en Lima, digamos, en San Borja, las ves digamos, y están bajo un régimen de casas, no en un régimen especial, digamos, de vivienda compartida. Entonces, si tú me preguntas a mí, esas creo que son normas que están bien diseñadas, pero que si empiezas a analizarlas, son viviendas que van a requerir un servicio adicional. Y eso cuesta, y eso tienes que tener experiencia. Yo creo que adaptar, digamos, las viviendas de usos compartidos, yo creo que pueden funcionar, pero creo que estamos yendo a una evolución de la norma, algo muy parecido a lo que se hace en Estados Unidos bajo los conceptos de co-living. Ok, yo creo que ellos sí han desarrollado o están en vías de desarrollarlo. We Live, digamos, fue uno de los conceptos iniciales, pero insisto, creo que son, digamos, iniciativas o emprendimientos que están muy ligados a servicios. Porque si tú vas a meter, digamos, a varias personas en una comunidad, digamos, cada uno usando su cuarto con un uso compartido en el medio, yo creo que tienes que proveerle el servicio para que eso no se te convierta en un desastre de comunidad. Un montón de servicios, ¿no? O sea, por ejemplo, en estos
de vivienda colectiva vas a tener una rotación en estudiantes de que cada 4 o 6 meses, ¿no? Y eso es asesores de mudanza y un montón de gente en ciertos momentos del año que está yendo y trayendo cosas y eso es un caos. Pero también vas a tener áreas de servicio, como dices, como escritorios, salas de estudio, salas de trabajo, salas sociales, etc., que también podrían ir dependiendo de cada nicho, ¿no? Y si hablas de senior living, necesitas de alguna manera algún servicio adicional que tenga que ver con atención médica, las barandas tienen que tener una estructura diferente, los ascensores tienen que tener dimensiones distintas por el tema de todo lo que significa tratar a poblaciones vulnerables. Eh, Ahora, ya como tema personal, yo no hago la desconexión entre multifamily y ¿cómo se llama? Esta especie de vivienda co-living, en el sentido de que pienso, o sea, que sí el co-living tiene que tener una estructura totalmente distinta, pero pienso que ver un multifamily como un proyecto tradicional similar a la venta tampoco no es la forma, sino que tiene que tener más servicios y tal vez las áreas y los amenities deban de ser un poco distintos a lo que actualmente existe, ¿no? O sea, puntualmente no, no sé si meter a 250 personas en un proyecto de alquiler que tenga 20 pisos y solo 2 ascensores, sin patio de maniobras, sea un ejercicio, o sea, hablando de en las condiciones tradicionales que se ha desarrollado de proyectos Pero, multifamiliares, ¿no? pero digamos, es que, digamos, y también este es un tema muy personal, digamos, yo personalmente creo que las condiciones de uso no cambian entre llamarse un multifamily o llamarse un proyecto de ventas, si Okay. el uso es el mismo, ¿me entiendes? Entonces, yo por eso creo que no es que exista una reglamentación o un producto nuevo, digamos, simplemente tú tienes hoy edificios, digamos, en Jesús María, en Lince, que tú tienes, y a medida que eso va avanzando en el tiempo, va aumentando la probabilidad de que de que un edificio que inicialmente se convirtió en un edificio de ventas, termine siendo un edificio de rentas de acá a 10, 20, 30 años, ¿sí? Sí. Porque por N razones. ¿Sí? Y hay casos, digamos, bastante emblemáticos en Lima, digamos, te puedo decir el edificio de Imagina, que está en 28 de julio con Reducto. Eh, es que es un proyecto emblemático. Yo te aseguro que si tú le preguntas, imagina hoy en día, si se hubieran quedado con ese edificio, hubieran preferido tenerlo, digamos, dando rentas en los últimos 10 años que haberlo vendido. Yo me O sea, acuerdo así cuando la levanté manera. ese proyecto, era antes de que cambien la norma de las áreas mínimas en Miraflores, y todavía tenías departamentos de 40 metros cuadrados ahí. Pucha, que Y volaron, digamos, volaron. y tienes, no solamente volaron, sino que hoy en día, pues ese edificio tú haces el muestreo y tiene un 95, 98% de ocupación al año a precios, digamos, por encima del mercado. Entonces, y yo creo que el uso no cambia. O sea, digamos, si para ti, o en general, digamos, si para ti funciona en venta, funciona en renta. O sea, si 250 departamentos funcionan para venta y existen varias, o sea, digamos, ándate ahorita a la vía expresa, digamos, y vas a ver varias iniciativas nuevas de edificios que tienen torres de 300, 400 unidades que son destinadas para la venta. Ujú, Y a medida que va pasando el tiempo, esas unidades se van a convertir en renta, el uso no cambió, ujú. digamos, las condiciones de habitabilidad tampoco han cambiado. Entonces, por lo tanto, las normas que tenemos hoy en día, independientemente si es para el acto comercial, que es comprar o alquilar, las normas no están hechas para definir esa condición comercial. Las normas están hechas para regular la vivienda que tienes, o sea, el uso de la vivienda que tienes ahí. Y las normas que tenemos hoy en día son suficientes. Mira, ahí, por ejemplo, sí, las normas, si sirven para venta, sirven para renta, yo estoy de acuerdo con eso, pero en cuanto a la dinámica de cómo se utiliza el edificio y cómo lo vas a administrar para mantener la ocupación, requiere unas condiciones distintas y también cómo vas a mantener el tema de, ¿cómo se llama? Mantenimientos de áreas comunes, mantenimiento de las redes de agua, desagüe, si algo se te malogra dentro del departamento, el tema de las mudanzas, y el tema de, justamente para mantener la ocupación, la especialización, ¿no? Entonces, si bien tú puedes adaptar un edificio de venta a renta, porque orgánicamente no hay una demanda, o no, mejor dicho, no hay una oferta especializada para eso, lo que estás haciendo es crear un modelo que va a tener algunas deficiencias en las partes de gestión blanda del edificio. Por ejemplo, si tú quieres
en Chile lo que hacen es, todas las instalaciones de agua, desagüe y todo van no hacia dentro del departamento, sino hacia afuera, ¿no? ¿Ya? Entonces tú le haces mantenimiento desde el corredor principal como si fuese un hotel. Después en otros lugares tienes un patio de maniobra especial para la mudanza, porque si no generas mucha incomodidad de parte de la gente que está viviendo ahí más tiempo. Y después de otro es los vehículos dentro del edificio, que si bien van a tener menos demanda, también hay un negocio de alquiler de scooters, de carros, de motos, de lo que sea. ¿Y, y eso qué significa? ¿Qué va a pasar también con el tema de los cargadores eléctricos, todos esos tipos de vehículos? Entonces, o sea, Bueno, Fernando, me está dando la razón. te estoy Si dando la esas son razón. Sí, si esas son eficiencias que funcionan en alquiler, bueno, mándalas a vivienda para venta también. a lo Digamos, que si tú voy, tienes, a lo que voy en la gestión blanda del alquiler es, si te va a funcionar venderlo y lo vas a alquilar, este, tienes que considerar todos los movimientos adicionales que se van a generar con el alquiler, pero también todos los negocios adicionales que puedes crear. Y entonces, si lo construyes como para venta, me parece que podrías desatender algunas oportunidades, nada más. Y tendrías algunos problemas en el día a día por esas cositas chiquitas. o sea, digamos, mira, interesante el punto, no le voy a dar mucha vuelta al tema, pero mira, en el, tú mismo lo has mencionado, oye, los edificios de renta en Chile, digamos, hicieron una modificación de las sanitarias, digamos, para que el problema de la corrección digamos, de un problema sanitario, una filtración, sea más eficiente y menos invasivo hacia el usuario. Eso. ¿Ya? Eso no es porque sea renta, eso es una mejora en el diseño. Y ¿Mm? fue descubierto porque como era la misma empresa y quería tener menos impacto, imaginaron un modelo en el cual iban a tener un menor impacto hacia el usuario final cada vez que hicieran una corrección, una filtración. Porque lo que va a pasar en un edificio es que siempre va a haber una filtración tarde o temprano. Sí. Entonces, la corrección que han hecho es una corrección buenísima que aplica tanto para renta como para venta. ¿De O acuerdo? sea, Sí. porque, entonces, yo creo que lo que ha pasado es que ahora que tienes inmobiliarias que antes vendían y de alguna manera trasladaban los problemas hacia el cliente, cuando esos problemas han caído en casa propia y se han sentado a revisar todo digamos, su estadística de problemas y han dicho, oye, se han sentado con el estructural, se han sentado con el sanitario, el eléctrico y el arquitecto y han dicho, señores, oye, mira esta cantidad de problemas, ¿cómo hago para resolverlos? Porque no quiero tener estos problemas en el futuro. Ujú. Ya han salido con una serie de soluciones espectaculares. Más allá, como te digo, y de repente estoy siendo, o sea, desde una óptica muy simplista, pero mi óptica es que el uso no ha cambiado. Siguen siendo personas que tienen exactamente el mismo uso. La condición comercial es la que cambia, pero esa condición comercial creo que no afecta el uso. Y como te digo, empiezo a ver edificios que han sido diseñados de una manera y que a lo largo del tiempo tienen una transición de 90% de uso residencial o de primera compra o primera vivienda, y a lo largo del tiempo, ya sea porque se mudaron, porque viajaron, porque envejecieron, porque murieron, etcétera, etcétera, digamos, terminan pasando a la renta. Ya tienes edificios que, digamos, en Lince, en Arequipa, ya empiezo a ver edificios que tienen preguntas, tocas la puerta y tienes una incidencia de alquileres del 70-60%. El único problema, por el contrario, y ahí sí coincido contigo, es que cuando tienes un 70% de edificios, de departamentos que no tienen un sistema, digamos, de administración adecuado, empiezas a tener deterioros de la vivienda en el largo tiempo. ¿Por qué? Porque nadie se preocupa por el CAPEX. O sea, digamos, el pintado del edificio, no la reparación del ascensor, sino la renovación del ascensor, digamos, o sea, el CAPEX de 20 años de una propiedad no lo ven. Entonces, ya depende mucho qué tan buen arquitecto escogiste al inicio para ver qué tan feo madura o un edificio o no. Pero Básicamente. pueden haber otras estrategias, ¿no? O sea, los norteamericanos, cómo hacen todo prefabricado y te mudas, simplemente tac, 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 sacas tres piezas, pones nuevamente las tres piezas que las tienes en almacén y ya está como nuevo el departamento. O sea, Bueno, pero es que se aplica, nuevamente, si a mí se va malogrando, o sea, si a mí se me malora el tablero y yo tengo una postventa, digamos, de un cliente mío,
yo voy a ir tendiendo a la industrialización. Yo no quiero estar una semana, 2 semanas con mi cliente, digamos, en una postventa. Yo voy a terminar pareciéndome más a lo que se hace en renta, que es mientras más rápido esté listo el departamento para alquilarlo, mejor. Eh, Bueno, entonces hay la posibilidad de acelerar ese proceso en este modelo de negocio, porque este modelo de negocio de hecho favorece ese tipo de cosas. Como la persona no se va a quedar a vivir toda la vida y no está comprando un tablero de granito, no está comprando N cantidad de cosas, hay ciertas concesiones en las cuales estéticamente no se van a dar, pero sí tal vez en ciertas calidades de ciertas cosas que puedan ser prefabricadas y cambiadas rápidamente simplemente con el discurso de, oye, esto es por tu confort, ¿no? Esto o es sea, yo creo que la experiencia te va a dar o sea, la experiencia en el tiempo te va a dar esa expertise, siendo redundante. Por ejemplo, vamos a poner un tema. Yo tengo piso laminado, ¿ok? Y yo tengo renovaciones de alquileres cada año o cada 2 años. Digamos, a la segunda o a la tercera renovación ese piso laminado, evidentemente va a estar dañado y voy a tener que yo cambiar ese piso laminado porque, digamos, porque ya no ha sido un daño producido por el mismo usuario, sino un daño ya del material. Entonces, eso yo lo cambio por porcelanato o por un cerámico, que de repente es más caro, pero que ese sistema o ese cerámico, ese porcelanato, al tercer año es más heavy duty y ya no lo tengo que cambiar. Entonces sí empiezo a cambiar mis decisiones en base no necesariamente al usuario sigue siendo el mismo, los usos son los mismos, pero sí con respecto a mis gastos, o sea, ¿a qué me quiero comprometer yo? De repente, yo compro un ascensor, digamos de rango medio, que me cuesta 100, y de repente a mí, por un tema de operación, me conviene comprarme el tope de gama, que me va a costar 200, pero sé que en incidencias voy a tener un 50 o un 70% menos en costo de mantenimiento, de incidencias, y tengo la marca que me respalda, y ya no estoy trasladando eso a un usuario, sino estoy asumiendo yo los costos de ese mantenimiento. Entonces, haciendo la matemática, me conviene, digamos, no comprar un ascensor de X calidad, un peruano, un chino, sino me compro un japonés, un Mitsubishi, que es el tope de gama. Y te digo como, esto como porque desarrollador de proyectos de renta, siempre buscas quedarte con el proyecto. No hay un momento en el cual decidas desprenderte. eh, digamos, como desarrollador lo que buscas es que tengas una renta perpetua. Entonces, si tú estás haciendo el edificio, estás generando el edificio, ya sea para que la renta la genere en casa o la genere para un tercero. Entonces, te diría que siempre el objetivo es que sea una renta perpetua. Lo pregunto por algo tonto, ¿no? O sea, fuera de las zonas más tradicionales de desarrollo inmobiliario de Lima, se trabaja mucho con fondos colectivos, ¿no? Haces, juntas fondos, desarrollas proyectos. A esos desarrolladores que tradicionalmente vienen haciendo estos edificios y estas cosas, lo que hacen es les entregan departamentos. Esos son los departamentos que pagan en efectivo de 100, 120 metros cuadrados. Entonces, finalmente, si yo fuese un desarrollador de ese segmento, no me convendría entregar el departamento. Me convendría entregar una especie de asociación en participación o simple y llanamente la utilidad y ya. Eh, voy a entrar en finanzas un poquito. Yo creo que el desarrollador, digamos, que el que genera un producto, digamos, como de renta o de venta, siempre tiene una expectativa de rendimiento de su dinero, ¿ya? Que vamos a ponerle un número, imagínate que sea una TIR del 20%, ¿ok? Cuando yo me voy a modelos de renta, mis TIRes o mis rendimientos bajan. Y creo que es un error de concepción mezclar ambos negocios en una sola, porque son negocios que tienen dos rendimientos diferentes. El desarrollo, que es cuando yo ya tengo toda la operación lista y montada, y ahí tengo un riesgo que es el riesgo de renta, donde ya no tengo que incurrir, digamos, en la creación del producto. Si tú separas esas dos cadenas de valor, digamos, vas a entender que el desarrollador siempre tiene que tener una salida, digamos, para poder volver a hacer nuevamente su negocio que le va a dar un rendimiento de 20-25% al año. Y el de renta siempre va a estar buscando ese producto que le va a dar un rendimiento de 7, 8, 10%. Digamos, mezclar esos dos confunde y creo que es un error de muchos desarrolladores y creo que eso también es uno de los motivos por el cual no prende, porque uno cree que uno está generando la renta en base a su costo, pero en verdad uno genera la renta en base al valor de mercado.
Y eso distorsiona, digamos, los conceptos financieros de este negocio. ¿No? Y las expectativas, ¿no? Porque si bien podemos tener expectativas de un valor metro cuadrado, a la hora que vemos toda la competencia desleal que hay, ¿no? Nos terminan castigando un montón. Y esa competencia ahorita sí es un problema en algunos sectores, ¿no? No en Lima Top, sino más afuera para Pues desarrollar. yo como desarrollador, yo tengo un sombrero, que es el sombrero de riesgo, que es, mira, yo saco, busco el terreno, consigo el dinero, construyo el edificio, monto la operación, empiezo a alquilar, el edificio se alquila. Una vez que yo ya tengo toda esa zona de riesgo completa, mis expectativas de ganancia son altas, son mayores. Una vez que ese edificio ha terminado, cumplido su ciclo de desarrollo, yo me quito el sombrero de desarrollador y me pongo el sombrero de rentista. Y cuando me pongo el sombrero de rentista, yo tengo que hacerme una pregunta. Si quiero retroceder otra vez y volver a incurrir en un riesgo para desarrollar un proyecto nuevo, o me quiero quedar con un sombrero de rentista y bajar mis expectativas del dinero de un 20-25 a un 5, 10, 12%. Y ahí es donde aparecen los fondos, ahí es donde aparecen los inversionistas, ahí es donde aparece el capital que dice, oye, mira, si tú ya te corriste todo el riesgo, ¿por qué no me vendes tú esa propiedad terminada en un 100, en un 50%, lo que sea? Y yo me encargo, digamos, de recibir esas rentas a un rendimiento menor que el capital de riesgo. Eh, y creo que cuando entiendes ese círculo o ese circuito, empiezas a desarrollar industria, que todavía no la hemos desarrollado. Entonces, Chile lo entendió a la perfección, México lo está entendiendo, Estados Unidos lo maneja muy bien, no decirte de Europa, Asia también lo empieza a entender, pero en la región, dos países que lo han entendido a la perfección, y México mucho después que Chile, siendo Chile el que entendió que existen diferentes sombreros para distintas etapas del ciclo de negocio de renta. Claro. Y hace un rato me comentaste que a ti te gustaba comparar, así como Chile, ¿no? También Mumbai, me dijiste, creo. ¿Qué se ha hecho allá en este modelo de negocio, en tema de renta para vivienda social? No, te lo comenté básicamente por un tema, digamos, de urbanismo. Es Ah, decir, digamos, no lo he estudiado, digamos, sí he estudiado Chile, he estudiado México y no me he ido más allá. Sé que en Brasil hay iniciativas de este tipo. Eh, me refería más a comparación, siempre cuando hacemos comparaciones, a veces comparamos ciudades de Latinoamérica con europeas o americanas. ujú. Y yo creo que a veces debemos compararnos más con ciudades que tienen, digamos, un desarrollo de ciudades similares, ¿no? Sao Paulo. Y Sao Paulo siendo una metrópoli mucho más avanzada que la nuestra, pero O sea, veamos qué está pasando por ahí. necesitas algo que tenga geográficamente condiciones similares y también en el tema estructural económico, ¿no? Porque, o sea, eso lo que te va a dar es la capacidad adquisitiva, los perfiles y un montón de cosas. Si O sea, hablamos de la... miremos lo que están haciendo metrópolis de 10 millones de habitantes para arriba y veamos cómo están solucionando ellos sus problemas, ¿no? O sea, en algún momento me tocó vivir en Singapur y sí sé lo que es o sea, todas estas iniciativas, digamos, de vivienda social, que es obligatoria casi, y se parece mucho a lo que desarrolla el Fondo Mi Vivienda. No sé qué está haciendo Singapur en renta, porque esto es un fenómeno, digamos, relativamente, o sea, que se ha expandido a lo largo de regiones, pero créeme que todas esas viviendas, digamos, Mi Vivienda de Singapur terminaban en renta, ¿no? La mayoría. Sí, pues. Bueno, ya se está haciendo bien larga esta conversación. Yo creo que ya hemos tocado los 4 puntos importantes y un poco más. Más bien te O sea, agradezco, Rodolfo, ¿ah? No sé si ¿cuáles eran quieres... los 4 puntos? Los Ahí, 4 puntos era el primero, ¿por qué estamos hablando de renta ahora? ¿No? Me comentaste que siempre se ha hablado de renta, siempre se ha hecho renta, pero ahora lo que estamos haciendo es tratar de alguna manera, llegar a la formalidad y llegar a que esto sea un modelo más, más abierto al mercado. Los problemas que nos estamos enfrentando hoy en día, tanto para desarrolladores, como lo que está pasando a nivel normativo y demás. Después había uno que era por qué es importante BIS Renta, pero eso ya lo hemos hablado un poco cuando hemos dicho diferentes cosas que están sucediendo.
Y finalmente, ¿qué se está haciendo hoy en día? Era el último punto, respecto a multifamilies y demás. No he querido profundizar todavía en eso porque si bien algunos proyectos se están lanzando, no sé qué tanto puedas hablar tú, ya sea de tu proyecto o ya sea de lo que se está trabajando para mejorar este modelo de cara al desarrollo, ¿no? Dos cosas para cerrar. La primera, desde el punto de vista de desarrollo, lo que entiendo, sí hay varias iniciativas. Creo que varias de esas iniciativas están yendo a Lima Top. ¿Ya? Digamos, creo que es el ciclo natural del fenómeno, por ejemplo, de Barranco, ¿no? Digamos, tienes compradores inversionistas que luego han migrado hacia administradores de estas propiedades, y estos administradores de propiedades alquilan a terceros. Eso digamos, ha florecido en Barranco y ese modelo, digamos, se expandió un poquito a Miraflores también. Y creo que todos los proyectos de renta van a pasar por ese ciclo natural que también pasó Chile, que es primero al cliente, luego lo administro y luego rento. Y creo que eso va a caminar y va a caminar bien. No se está haciendo mucho para Lima moderna. Ahí creo que ahí entramos nosotros. Sí estamos yendo más hacia un escalón más abajo de la pirámide, empezando a popularizar el formato de renta. Eso es lo que te puedo ir alcanzando. Y no vamos a San Isidro, Miraflores, Barranco, sino más no hacia la periferia tampoco, creo que eso es un siguiente paso, pero sí a todo lo que es Lima, a Lima moderno. Eso por un lado. Y segundo, que no lo hemos tocado con respecto a las limitaciones, sí la parte normativa, pero ser explícito con respecto a la parte normativa. O sea, ¿qué es lo que tenemos hoy en día como reglas de juego? Y básicamente lo que tenemos es un marco, que es digamos, y creo que el pedido de la industria no es, oye, hablemos sobre el impuesto a la renta, sino que existe un marco específicamente, que es el único marco, que es digamos, cuando hablas del impuesto, digamos, a la renta, tú tienes el primer capítulo que es la renta de todo lo que viene de alquileres. ¿Okay? Todos los negocios van digamos, a otros tipos de reglamento de esta misma norma. Lo único que tú tienes especial son los alquileres. Y estos alquileres están destinados a personas naturales. Y estas personas naturales lo que te dicen es, oye, tú vas a pagar un 5% de impuesto a la renta digamos, por los ingresos que genere la renta. No, ni siquiera de gastos deducidos, sino 5% sobre los ingresos vas a pagar un 5%. Y automáticamente eso te exonera del IGB, porque se genera un tipo de renta especial, no de negocios, sino de alquileres. El problema cuando haces ese símil a la persona jurídica es que no tienes en persona jurídica un régimen especial, digamos, para rentas. El régimen para persona jurídica es igual que para todos, que es el de aquí. 30%, más IGB. No, bueno, Es IGB más... Es IGB, que Y 30%. digamos, y 30% y 5%. Y 5% sobre los dividendos. Ya, claro. ¿Estamos? Entonces es un 30 más 5. Y el IGB normalmente lo que haces es un impuesto al consumo, digamos. Y normalmente ese IGB lo compensas con ese escudo fiscal que va generando por los gastos que te produce generar esta renta. Y todo está bien. El problema es esa bendita exoneración de IGB. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona natural que al día siguiente te pones a hacer zapatos, digamos, y generas un negocio de zapatos como persona natural, tarde o temprano vas a tener que ir a un régimen de persona natural con negocio. Y esa persona natural con negocio va a tener que generar IGB, porque si no eres un informal. En el caso de las rentas, no. En el caso de las rentas, tú siempre, digamos, si eres persona natural, siempre estás en este régimen. Entonces, la cancha siempre está desnivelada. A diferencia de, como te digo, tú quieres hacer tortas, entras al régimen de negocio. Quieres hacer zapatos, entras al régimen de negocios. Pero cuando quieres hacer rentas, el negocio de renta de persona jurídica es abismalmente diferente al negocio de renta de persona natural. Y eso te descompensa la cancha. Y lo más importante es que la industria de persona natural ya existe. Ya existe 270.000 personas viviendo en departamentos. Ya generaste una industria. Si tú quieres hacer una industria digamos, con personas jurídicas, vas a hacer que la industria te saque, valga 18% más que la industria que ya tienes actualmente. Y eso hace que la cancha esté desnivelada.
digamos, y ahí tienes una limitante. Creo que no impide que el negocio crezca, ¿okay? Y yo creo que no es, o sea, es uno de los impulsos, o es uno de los factores que hace que la gente mire el tema de este negocio con, digamos, con extrañeza o con cierta lejanía. Pero desde el punto de vista práctico, tú tienes que decir, oye, si yo quiero desarrollar este negocio, de alguna manera tengo que equiparar lo que va a consumir el cliente final. Entonces, si yo alquilo a 1.500 soles como persona natural, digamos, esos 1.500 soles deben ser replicados en la persona jurídica. No puede ser 1.500 soles más IGB, o no puede ser 1.500 soles incluido IGB, porque le estás metiendo un 18%, digamos, en esa torta de diferenciación. Y como te digo, es el Le único estás quitando el negocio. 20% del tamaño de su producto, por decirlo así. Le estás quitando el 20%, entonces, ok, tú sí puedes generar industrias que se equiparen, pero yo termino afectando la calidad del producto para ser competitivo en el mercado. Entonces, Claro, tarde o y te temprano, afecta el tiempo también de recuperación, porque ya no... ¿A cuánto se estaría proyectando? ¿4 años, 6 años, 8 años la recuperación? Con esto de acá terminas en 10. mínimo. No, pero al margen de la recuperación, digamos, al final lo que tú estás generando es un producto 18% más caro. Sí, sí, sí. Clarísimo. En el mes a mes. Ahora, ya en lo que es impuesto a la renta, yo creo que eso no está en discusión, digamos. Ok, digamos, tú tienes un régimen del 5% como persona natural y un 30%. Yo creo que más fiscalizable es una persona jurídica que una persona natural, por lo tanto el Estado creo que se beneficia por esos ingresos que se generan, digamos, adicionales, pero creo que sí hay que revisar lo que es la parte del IGB, que es sobre todo el IGB hacia el consumidor. El IGB, una persona jurídica, cuando sale al mercado a alquilar un departamento, digamos, automáticamente le tiene que sumar 18% al consumidor, versus Claro. la oferta actual que tienes, que no tiene IGB. Ok. Clarísimo, clarísimo.